La segunda demora en Barcelona duró 2 años, desde la Cuaresma de 1524 hasta mitad de julio de 1526. 2. Alcalá. Julio de 1526, julio de 1527. Salió de Barcelona San Ignacio en julio de 1526. Llegado a Alcalá, dice la autobiografía, empezó a mendigar y a vivir de limosna. Y después de allí a 10 o 12 días que vivía de esta manera, un día un clérigo, y otros que estaban con él, viéndole pedir limosna, se empezaron a reír de él y decirle algunas injurias, como se suele hacer a estos que, siendo sanos, mendigan, y pasando a este tiempo el que tenía cargo del Hospital Nuevo de la Tarazana, mostrando pesar de aquello, le llevó para el hospital, en el cual le dio una cámara y todo lo necesario. Luego como llegó a Alcalá, añade la autobiografía, tomó conocimiento con D. Diego de Eguía, el cual estaba en casa de su hermano, que hacía imprenta en Alcalá, y tenía bien el necesario, y así le ayudaban con limosnas para mantener pobres, y tenía los 3 compañeros del peregrino en su casa, se llamaba Calixto de Say Lorenzo Cáceres, ambos segovianos, y Juan de Arteaga, de Estepa. Después se les agregó un jovencito francés, llamado Juan Reinalde. Una vez, viniéndole a pedir limosna para algunas necesidades, dijo de Diego que no tenía dineros, mas abrióle un arca, donde tenía diversas cosas, y así le dio paramientos de lechos de diversos colores, y ciertos candeleros, y otras cosas semejantes, las cuales todas, envueltas en una sábana, el peregrino se puso sobre las espaldas, y fue a remediar a los pobres. 12. Estudió en Alcalá casi año y medio. Y estudió términos de Soto, y física de Alberto, y el maestro de las sentencias. 13. Demasiadas cosas y mal escogidas. No. 12. Autobiografía, N. 56 y 57. 13. Y vid. N. 57. Era posible que así llegase a tener los conocimientos bien ordenados y fundados de las ciencias. Además, 2 cosas le estorbaban, y eran los ministerios espirituales y las persecuciones. Digamos acerca de ellas 2 palabras copiando de la autobiografía. Estando en Alcalá se ejercitaba en dar ejercicios espirituales, y en declarar la doctrina cristiana, y con esto se hacía fruto a gloria de Dios. Y muchas personas hubo que vinieron en harta noticia y gusto de cosas espirituales, y otras tenían varias tentaciones, como era una que, queriéndose disciplinar, no lo podía hacer, como que le tuviesen la mano, y otras cosas simil. Que hacían rumores en el pueblo, máxime por el mucho concurso que se hacía dondequiera que él declaraba la doctrina. Había grande rumor por toda aquella tierra de las cosas que se hacían en Alcalá, y quién decía de una manera, y quién de otra. Y llegó la cosa hasta Toledo a los inquisidores, los cuales venidos a Alcalá, fue avisado el peregrino por el huésped de ellos, diciéndole que les llamaban los ensayalados, y creo que alumbrados, y que habían de hacer carnicería de ellos. Y así empezaron luego a hacer pesquisa y proceso de su vida. 19 de noviembre de 1526, y al fin se volvieron a Toledo sin llamarles, habiendo venido por aquel solo efecto, y dejaron el proceso al vicario Figueroa, que ahora está con el emperador. El cual de ahí a algunos días les llamó, y les dijo cómo se había hecho pesquisa y proceso de su vida por los inquisidores, y que no se hallaba ningún error en su doctrina ni en su vida, y que, por tanto, podían hacer lo mismo que hacían sin ningún impedimento. Mas, no siendo ellos religiosos, no parecía bien andar todos, de un hábito, que sería bien, y se lo mandaba que los 2, mostrando el peregrino y Arteaga, tiñesen sus ropas de negro, y los otros 2, Calixto y Cáceres, las tiñesen de leonado, y Juanico, que era mancebo francés, podría quedar así. El peregrino dice que harán lo que les es mandado. Mas no sé, dice, qué provecho hacen estas inquisiciones, que a uno, tal, no le quiso dar un sacerdote el otro día el sacramento porque se comulga cada 8 días, y a mí me hacían dificultad. Nosotros queríamos saber si nos han hallado alguna herejía. No, dice Figueroa, que si la hallaran, os quemar.an. También os quemaran a vos, dice el peregrino, si os hallaran herejía. Tiñen sus vestidos como les es mandado, y de ahí a 15 o 20 días le manda Figueroa al peregrino no ande descalzo, más que se calce, y él lo hace así quietamente, como en todos de esa cualidad que le mandaban. De ahí a 4 meses, el mismo Figueroa tornó a hacer pesquisas sobre ellos, y, a más de las sólitas causas, creo que fuesen también alguna ocasión, que una mujer casada y de cualidad tenía especial devoción al peregrino,
y por no ser vista, venía cubierta, como suelen en Alcalá de Henares, entre dos luces, a la mañana, al hospital, y entrando, se descubría, y iba a la cámara del peregrino. Mas ni de esta vez les hicieron nada, ni aun después de hecho el proceso les llamaron, ni dijeron cosa alguna. De ahí a otros 4 meses que él estaba ya en una casilla, fuera del hospital, vino un día un alguacil a su puerta, y le llama, y dice, «Veníos un poco conmigo». Y dejándole en la cárcel, le dice, «No salgáis de aquí hasta que os sea ordenada otra cosa». Esto era en tiempo de verano, y él no estaba estrecho, y así venían muchos a visitarle, máxime uno, y era su confesor, era Manuel Miona, que después entró en la compañía, y hacía lo mismo que libre, de hacer doctrina y dar ejercicios. No quiso nunca tomar abogado ni procurador, aunque muchos se ofrecían. Acuérdese especialmente de doña Teresa de Cárdenas, era madre del duque de Maqueda, y la llamaban la loca del sacramento, por la devoción que tenía a la Eucaristía, la cual le envió a visitar y le hizo muchas veces ofertas de sacarle de allí, mas no aceptó nada, diciendo siempre, aquel, por cuyo amor aquí entré, me sacará, si fuere servido de ello. 17 días estuvo en la prisión, sin que le examinasen, ni él supiese la causa de ello, al fin de los cuales vino Figueroa a la cárcel, y le examinó de muchas cosas, hasta preguntarle si hacía guardar el sábado. Y si conocía 2 ciertas mujeres que eran madre y hija, y de esto dijo que sí. Y si había sabido de su partida antes que se partiesen, y dijo que no, por el juramento que había recibido. Y el vicario entonces poniéndole la mano en el hombro con muestra de alegría, le dijo, «Esta era la causa por que sois aquí venido». Entre las muchas personas que seguían al peregrino, había una madre y una hija, entrambas viudas, y la hija muy moza, y muy vistosa, las cuales habían entrado mucho en espíritu, máxime la hija, y en tanto, que, siendo nobles, eran idas a la Verónica de Jaén a pie y no sé si mendigando, y solas, y esto hizo grande rumor en Alcalá, y el doctor Ciruelo, que tenía alguna protección de ellas, pensó que el preso las había inducido, y por eso le hizo prender. Pues como el preso vio lo que había dicho el vicario, le dijo, «¿Queréis que hable un poco más largo sobre esta materia?» Dice, «Sí, pues habéis de saber», dice el preso, «que estas 2 mujeres muchas veces me han instado, porque querían ir por todo el mundo, servir a los pobres por unos hospitales y por otros, y yo siempre las he desviado de este propósito, por ser la hija tan moza y tan vistosa, etc. Y les he dicho que cuando piensen visitar a pobres, lo podían hacer en Alcalá, y ir a acompañar al Santísimo Sacramento». Y acabarlas estas pláticas, el Figueroa se fue con su notario, llevando escrito todo. En aquel tiempo estaba Calixto en Segovia, y sabiendo de su prisión, se vino luego, aunque recién convalecido de una grande enfermedad, y se metió con él en la cárcel. Mas él le dijo que sería mejor irse a presentar al vicario, el cual le hizo buen tratamiento, y le dijo que le mandaría ir a la cárcel, porque era menester que estuviese en ella hasta que viniesen aquellas mujeres, para ver si confirmaban con su dicho. Estuvo Calixto en la cárcel algunos días, mas viendo el peregrino que le hacía mal a la salud corporal, por estar aún no del todo sano, le hizo sacar por medio de un doctor, amigo mucho suyo. Desde el día que entró en la cárcel el peregrino, hasta que le sacaron, pasaron 42 días, al fin de los cuales, siendo ya venidas las 2 devotas, fue el notario a la cárcel a leerle la sentencia, que fuese libre, y que se vistiesen como los otros estudiantes, y que no hablasen de cosas de la fe dentro de 4 años que hubiesen más estudiado, pues que no sabían letras. Porque, a la verdad, el peregrino era el que sabía más, y ellas eran con poco fundamento. Y esta era la primera cosa que él solía decir cuando le examinaban. Con esta sentencia estuvo un poco dudoso lo que haría, porque parece que le cerraban la puerta para aprovechar a las ánimas, no dándole causa ninguna, sino porque no habían estudiado. Y en fin él se determinó de ir al arzobispo de Toledo Fonseca, y ponerle la cosa en sus manos. Partióse de Alcalá, y halló al arzobispo en Valladolid, y contándole la cosa que pasaba, fielmente, le dijo que, aunque no estaba ya en su jurisdicción, y no era obligado a guardar la sentencia, todavía haría en ello lo que ordenase, hablándole de vos como solía a todos. El arzobispo le recibió muy bien, y entendiendo que deseaba pasar a Salamanca, dijo que también en Salamanca tenía amigos y un colegio, todo le ofreciendo, y le mandó luego, en saliendo, 4 escudos, 14. 3 Salamanca.
Agosto, diciembre de 1527. Llegó Ignacio a Salamanca entre julio y agosto de 1527. Llegado a Salamanca, dice la autobiografía, estando haciendo oración en una iglesia, le conoció una 14 autobiografía, n. 57-63. Devota, que era de la compañía, porque los 4 compañeros ya había días que allí estaban, y le preguntó por su nombre, y así le llevó a la posada de los compañeros. Cuando en Alcalá dieron sentencia que se vistiesen como estudiantes, dijo el peregrino, cuando nos mandasteis teñir las vestes, ¿lo habernos hecho? Mas ahora esto no lo podemos hacer, porque no tenemos con qué comprarlas. Y así el mismo vicario les había proveído de vestiduras y bonetes y todo lo demás de estudiantes, y de esta manera vestidos, habían partido de Alcalá. Confesábase en Salamanca con un fraile de Santo Domingo en San Juan, era el convento de San Esteban, y habiendo 10 o 12 días que era allegado, le dijo un día el confesor, los padres de la casa os querían hablar, y él dijo, en nombre de Dios. Pues, dijo el confesor, será bueno que os vengáis acá a comer el domingo, más de una cosa os aviso, que ellos querrán saber de vos muchas cosas. Y así el domingo vino con Calixto, y después de comer, el sou prior, fr. Pedro de Soto, en ausencia del prior, con el confesor, y creo yo que con otro fraile, se fueron con ellos, en una capilla. Después cuenta San Ignacio cómo, Calixto traía un sayo corto y un grande sombrero en la cabeza, y un bordón y en la mano, y unos botines casi hasta media pierna, y por ser muy grande, parecía más deforme. El fraile preguntó por qué venía así vestido. El peregrino le contó cómo habían sido presos en Alcalá, y les habían mandado vestir de estudiantes, y aquel su compañero, por los grandes calores, había dado su loba a un pobre clérigo. Aquí dijo el fraile como entre dientes, mostrando que no le placía, caritas incipita se ipso, la caridad comienza por sí mismo. Volvamos al interrogatorio del soprior tal cual lo cuenta Ignacio en la autobiografía. El soprior, con buena afabilidad, empezó a decir cuán buenas nuevas tenían de su vida y costumbres, que andaban predicando a la apostólica, y que holgarían de saber de estas cosas más particularmente. Y así comenzó a preguntar es lo que habían estudiado. Y el peregrino respondió, entre todos nosotros el que más ha estudiado soy yo, y le dio claramente cuenta de lo poco que había estudiado y con cuán poco fundamento. Pues, luego, ¿qué es lo que predicáis? Nosotros, dice el peregrino, no predicamos, sino con algunos familiarmente hablamos cosas de Dios, como después de comer con algunas personas que nos llaman. Mas, dice el fraile, ¿de qué cosas de Dios habláis? Hablamos, dice el peregrino, cuando de una virtud, cuando de otra, y esto alabando, cuando de un vicio, cuando de otro, y reprendiendo. Vosotros no sois letrados, dice el fraile, y habláis de virtudes y de vicios, y de esto, ninguno puede hablar sino en una de dos maneras, o por letras, o por el Espíritu Santo. No por letras, pero por Espíritu Santo, y esto que es del Espíritu Santo es lo que queríamos saber. Aquí estuvo el peregrino un poco sobre sí, no pareciéndole bien aquella manera de argumentar, y después de haber callado un poco, dijo que no era menester hablar más de aquellas materias. Instando el fraile, pues ahora que hay tantos errores de Erasmo, y de tantos otros, que han engañado al mundo, ¿no queréis declarar lo que decís? El peregrino dijo, Padre, yo no diré más de lo que he dicho, si no fuese delante de mis superiores, que me pueden obligar a ello. No pudiendo el soprior sacar otra palabra del peregrino sino aquella, dice, pues quedaos aquí, que bien haremos con que lo digáis todo, y así se van todos los frailes con alguna priesa. Preguntando primero el peregrino si querrían que quedasen en aquella capilla, o a dónde querrían que quedase, respondió el soprior que quedasen en la capilla. Luego los frailes hicieron cerrar todas las puertas y negociaron, según parece, con los jueces. Todavía los dos estuvieron en el monasterio 3 días sin que nada se les hablase de parte de la justicia, comiendo en el refitorio con los frailes. Y casi siempre estaba llena su cámara de frailes que venían a verles, y el peregrino siempre hablaba de lo que solía, de modo que entre ellos había ya como división, habiendo muchos que se mostraban afectados. Al cabo de los 3 días vino un notario y llevóles a la cárcel. Y no los pusieron con los malhechores en bajo, mas en un aposento alto, adonde, por ser cosa vieja y deshabitada, había mucha suciedad. Y pusiéronlo entrambos en una misma cadena, cada uno por su pie,
y la cadena estaba apegado a un poste que estaba en medio de la casa, y sería larga de 10 o 13 palmos, y cada vez que uno quería hacer alguna cosa, era menester que el otro le acompañase. Y toda aquella noche estuvieron en vigilia. Al otro día, como se supo en la ciudad de su prisión, les mandaron a la cárcel en que durmiesen, y todo lo necesario abundantemente, y siempre venían muchos a visitarles, y el peregrino continuaba sus ejercicios de hablar de Dios, etc. El bachiller Frías les vino a examinar a cada uno por sí, y el peregrino le dio todos sus papeles que eran los ejercicios, para que los examinasen. Y preguntándolos si tenían compañeros dijeron que sí, y a dónde estaban, y luego fueron allí por mandato del bachiller, y trajeron a la cárcel a Cáceres y Arteaga, y dejaron a Juanico, el cual se hizo fraile. Mas no los pusieron arriba con los dos, sino abajo, donde estaban los presos comunes. Aquí también menos quiso tomar abogado ni procurador. Y algunos días después fue llamado delante de 4 jueces, los 3 doctores, Santisidoro, Paraviñas y Frías, y el cuarto el bachiller Frías, que ya todos habían visto los ejercicios. Y aquí le preguntaron muchas cosas, no solo de los ejercicios, mas de teología, verbigracia de la Trinidad y del sacramento, como entendía estos artículos. Y él hizo su prefación primero. Y todavía mandado por los jueces dijo de tal manera que no tuvieron que reprenderle. El bachiller Frías, que en estas cosas se había mostrado siempre más que los otros, le preguntó también un caso de cánones, y a todo fue obligado a responder, diciendo siempre, primero que él no sabía lo que decían los doctores sobre aquellas cosas. Después le mandaron que declarase el primer mandamiento de la manera que solía declarar. Él se puso a hacerlo, y detúvose tanto y dijo tantas cosas sobre el primer mandamiento, que no tuvieron gana de demandarle más. Y al fin ellos, sin condenar nada, se partieron. Entre muchos que venían a hablarle a la cárcel, vino una vez de Francisco de Mendoza, que ahora se dice Cardenal Cie Burgos, y vino con el bachiller Frías. Preguntándole familiarmente cómo se hallaba en la prisión y si le pesaba de estar preso, le respondió: yo responderé lo que respondí hoy a una señora que decía palabras de compasión por verme preso. Yo le dije: en esto mostráis que no deseáis estar presa por amor de Dios. Pues tanto mal os parece que es la prisión. Pues yo os digo que no hay tantos grillos ni cadenas en Salamanca que yo no deseo más por amor de Dios. Acaeció en este tiempo que los presos de la cárcel huyeron todos, y los 2 compañeros que estaban con ellos no huyeron. Y cuando a la mañana fueron hallados con las puertas abiertas, y ellos solos sin ninguna, dio esto mucha edificación a todos, e hizo mucho rumor por la ciudad. Y así luego les dieron todo un palacio, que estaba allí junto, per prisión. Y a los 22 días que estaban presos les llamaron a oír sentencia, la cual era que no se hallaba ningún error ni en vida, ni en doctrina, y que así podrían hacer como antes hacían, enseñando la doctrina y hablando de cosas de Dios, con tanto que nunca definiesen, esto es pecado mortal, o esto es pecado venial, si no fuese pasados 4 años que hubiesen más estudiado. Leída esta sentencia, los jueces mostraron mucho amor, como que querían que fuese aceptada. El peregrino dijo que él haría todo lo que la sentencia mandaba, mas que no la aceptaría, pues, sin condenarle en ninguna cosa, le cerraban la boca para que no ayudase a los prójimos en lo que pudiese. Y por mucho que instó el doctor Frías, que se demostraba muy afectado, el peregrino no dijo más, sino que, en cuanto estuviese en la jurisdicción de Salamanca, haría lo que se le mandaba. Luego fueron sacados de la cárcel, y él empezó a encomendar a Dios y a pensar lo que debía hacer. Y hallaba dificultad grande de estar en Salamanca, porque para aprovechar las ánimas le parecía tener cerrada la puerta con esta prohibición de no definir de pecado mortal y de venial. Y así se determinó de ir a París a estudiar. Pues como a este tiempo de la prisión de Salamanca a él no le faltasen los mismos deseos que tenía de aprovechar a las ánimas y para el efecto estudiar primero y ajuntar algunos del mismo propósito, y conservar los que tenía, determinado de ir a París, concertóse con ellos que ellos esperasen por allí, y que él iría para ver si podría hallar modo para que ellos pudiesen estudiar. Muchas personas principales le hicieron grandes instancias para que no se fuese, mas nunca lo pudieron acabar con él. Antes 15 o 20 días después de haber salido de la prisión, se partió solo, llevando algunos libros en un asnillo. 15. La estancia de Ignacio en Salamanca duró medio año.
4. París. Díjonos Ignacio que iba a buscar manera de que él y sus compañeros pudiesen estudiar en París. El punto donde pensaba ir a hallar estos medios era Barcelona, como quien dice en su casa, que como a tal miraba a esta ciudad. Vino, efectivamente, aunque la visita fue rapidísima. Era a principios del año 1528 y el día 2 de febrero entraba ya en la ciudad de París. Los amigos de Barcelona recibírosle con un amor inexplicable y de todos modos querían retenerlo consigo. Llegado a Barcelona, dice él, todos los que le conocían le disuadieron la pasada a Francia por las grandes guerras que había, contándole ejemplos muy particulares. 15. Autobiografía, N. 64-72. Hasta decirle que en asadores metían a los españoles, mas nunca tuvo ningún temor. 16. Brevísimamente narra Juan Pascual el amor con que le despidió la buena gente barcelonesa, bien provisto de cuanto él deseaba. Despidióse, dice, de mi madre, de mi casa, de mí, y de toda Barcelona, con lágrimas suyas y de todos, proveyéndole mi madre para el viaje lo mejor que supo, y lo mismo hicieron aquellas señoras devotas suyas, que continuaron siéndolo durante los años que estuvo en París. Fue aquella realmente la despedida definitiva en esta vida. Dice Juan Pascual que Ignacio escribía desde París, en la tierra ya no volveremos a vernos, pero confío que nos veremos en el cielo. 17. Según la autobiografía, y así se partió para París solo y a pie, y llegó a París por el mes de febrero, poco más o menos. En carta a Inés Pascual del 3 de marzo de 1528, lo precisa más, con próspero tiempo y con entera salud de mi persona, por gracia y bondad de Dios NS, llegué en esta ciudad de París a 2 días de febrero. Lo que más urgía era solucionar la vida material. El primer golpe, en este terreno, fue durísimo. Dice así la autobiografía, por una cédula de Barcelona, le dio un mercader, luego que llegó a París, 25 escudos, y estos dio a guardar a uno de los españoles de aquella posada, el cual en poco tiempo lo gastó, y no tenía con qué pagarle. Así que, pasada la cuaresma ya el peregrino no tenía nada de ellos, así por haber el gastado, como por la causa arriba dicha, y fue constreñido a mendigar, y aun a dejar la casa en que estaba. 16. Autobiografía. 17. Inés Pascual murió en Barcelona el 9 de abril de 1548. Asistióla en su última hora el Pearaoz que se hallaba entonces, en Barcelona, con gran consuelo de todos. San Ignacio tuvo en Roma revelación de ello. Juan Pascual escribe, cuando murió mi madre aquí en Barcelona, él estaba en Roma, fundando su religión. Ayudáronla a bien morir algunos compañeros de él y de su compañía, y después de muerta ella, le avisaron de su muerte. Contestó consolándolos a ellos y a mí, diciendo que ya lo sabía desde tal día, a tal hora y que estando orando, la vio en camino de salvación. El punto y hora que él escribió era el mismo en que ella había expirado. Y fue recogido en el hospital de San Jaques Ultra, más allá de los Inocentes. Tenía grande incomodidad para el estudio, porque el hospital estaba del colegio de Monteagudo un buen trecho, y era menester para hallar la puerta abierta, venir al toque del Ave María, y salir de día, y así no podía tan bien atender a sus lecciones. Era también otro impedimento el pedir limosna para mantenerse. Pasando algún tiempo en esta vida del hospital y de mendigar, y viendo que aprovechaba poco en las letras, empezó a pensar qué haría, y viendo que había algunos que servían en los colegios a algunos regentes y tenían tiempo de estudiar, se determinó de buscar un amo. Y hacía esta consideración consigo y propósito, en el cual hallaba consolación, imaginando que el maestro sería Cristo, y a uno de los escolares pondría nombre de San Pedro, y a otro San Juan, y así a cada uno de los apóstoles. Y cuando me mandare el maestro, pensaré que me manda Cristo, y cuando me mandare otro, pensaré que me manda San Pedro. Puso hartas diligencias para hallar amo, habló por una parte al bachiller Castro, y a un fraile de los Cartujos que conocía muchos maestros y a otros, y nunca fue posible que le hallasen un amo. Y al fin, no hallando remedio, un fraile español le dijo un día que sería mejor irse cada año a Flandes, y perder 2 meses y aún menos, para traer con que pudiese estudiar todo el año, y este medio, después de encomendarle a Dios, le pareció bueno. Y usando de este consejo, traía cada año de Flandes con que en alguna manera pasaba, y una vez pasó también a Inglaterra, y trajo más limosna de la que solía los otros años.
Añade el P. Rivadeneira que, pasados los 3 primeros años, los mercaderes que estaban en Flandes, le enviaban cada año su limosna a París, de manera que no tenía necesidad para esto de ir y venir. Lo que nunca le faltó fue el amor y caridad de aquellas buenas almas de Barcelona. Inés Pascual, Isabel Roser, Isabel de Josa, Guiomar Gralla, Aldonza de Cardona y otras personas le mandaban frecuentes limosnas, a las cuales Ignacio correspondía según aquella su característica gratitud, con oraciones y cartas llenas de buena voluntad y de consejos espirituales. Casi todo el epistolario que nos queda de San Ignacio antes de la fundación de la compañía va dirigido a los amigos de Barcelona, y lo que poseemos nos hace echar más a menos la mayoría de las cartas perdidas 18. Hablemos ahora de sus estudios en la Universidad de París. Nos dice Ignacio que iba a estudiar humanidad a Monteagudo. Y la causa fue porque, como le habían hecho pasar adelante en los estudios con tanta priesa, hallábase muy falto de fundamentos, y estudiaba con los niños, pasando por la orden y manera de París. 19. Aquí tenemos pues, a Ignacio, a los 37 años de edad hecho por tercera vez como niño en las escuelas. Año y medio empleó en ello, desde febrero de 1528 hasta el verano de 1529. El día 1 de octubre de 1529 comenzó el curso de filosofía, y lo prosiguió durante 3 años, hasta que en la cuaresma de 1533 se graduó de maestro en filosofía, pasando por el examen que llamaban de la piedra, que era muy riguroso. Era como ritual en este caso la frase, tomar la piedra, y parece que era como una fiesta escolar con ocasión del grado. Primero tuvo Ignacio algún escrúpulo en hacerlo porque aquello costaba un escudo, y él era pobre. El peregrino, dice él mismo, comenzó a dudar si sería bueno que la tomase. Y hallándose muy dudoso y sin resolución, determinó poner la cosa en manos de su maestro, el cual aconsejándole que la tomase, la tomó. Sin embargo, no faltaron murmuradores, al menos un español, que primero notó 20. Inés Pascual hizo en esta ocasión, como siempre, oficio de buena madre, pues a ella acudió Ignacio para pagar las expensas del grado de maestro. 18 Monumento Ignatiana, Ser. 1, Volum 1. 19 Autobiografía, N. 74. 20 Autobiografía, N. 84. Solía ella enviarle 100 escudos al año. Concluida la filosofía, comenzó la teología en octubre de 1533, pero solo pudo estudiar de ella 2 cursos incompletos por su mala salud. Quiso un año después en Bolonia continuar este estudio, en el cual trabajó también algo en Venecia, mientras aguardaba a sus compañeros. Pero estos estudios, dice el Peastrein 21, debieron de ser bien poca cosa. La carrera de Ignacio pudo darse por concluida cuando de París salió para Guipúzcoa. Estudió, pues, 11 años seguidos de marzo de 1524 hasta abril de 1535. Cuanto aprendió con todo este trabajo. El P. Laínez nos da de ello la justa medida en estas palabras cuanto al estudio, aunque tenía más impedimentos que los otros, con todo esto hizo tanta diligencia y aprovechó tanto más, caeteris paribus, que ninguno de los otros de su tiempo, viniendo a mediocre literatura, como lo mostró respondiendo en disputas públicamente, y platicando durante el tiempo de su curso con sus condiscípulos. 22. Digamos ahora de la vida de su espíritu mientras estudiaba en París y de los espirituales ministerios que practicó. Durante los años de la filosofía volvió a repetirse la tentación de Manresa y Barcelona. Comenzando, dice, a oír las lecciones del curso, le empezaron a venir las mismas tentaciones que le habían venido cuando en Barcelona estudiaba gramática, y cada vez que oía la lección no podía estar atento con las muchas cosas espirituales que le ocurrían. Y viendo que de aquel modo sacaba poco provecho las letras, fuese a su maestro y diole promesa de no faltar nunca en oír todo el curso, mientras pudiese encontrar pan y agua para poder sustentarse. Y hecha esta promesa, todas aquellas devociones que le venían fuera de tiempo, le dejaron, y fue con sus estudios adelante quietamente. 23. 21 Vida breve de San Ignacio, cap. V. 22 Monumento, Ignatiana, ser. 4, Pax. 138-139. 23 Autobiografía, N. 32. Otra tentación venció que demuestra bien el carácter de San Ignacio en dominarse a sí mismo. Estando con el doctor Frago, vino, dice, un fraile a hablar al doctor Frago que le quisiese buscar una casa,
porque en aquella en que él tenía la habitación, habían muerto muchos, algunos pensaban que de peste, porque entonces comenzaba la peste en París. El doctor Frago con el peregrino quisieron ir a ver la casa y llevaron a una mujer que era muy entendida en ello, la cual, entrada dentro, afirmó ser peste. El peregrino quiso también entrar, y encontrando un enfermo, lo consoló, tocándole con la mano la llaga, y después que lo hubo consolado y animado un poco, se fue solo, y la mano le comenzó a doler, que le pareció tener la peste, y esta imaginación era tan vehemente, que no la podía vencer, hasta que con grande ímpetu se puso la mano en la boca, revolviéndola mucho dentro, y diciendo: si tú tienes la peste en la mano, la tendrás también en la boca, y cuando hubo hecho esto, se le quitó la imaginación y el dolor de la mano. Pero cuando volvió al colegio de Santa Bárbara, donde entonces tenía la estancia y oía el curso, los del colegio que sabían que había estado en la casa apestada, huían de él y no quisieron dejarle entrar, y así se vio obligado a estar algunos días fuera. 24. Venció aquí Ignacio la debilidad física, veamos ahora cómo venció la del espíritu. Oigámosle, el español, en cuya compañía había estado al principio, y le había gastado los dineros, sin pagárselos se partió para España por vía de Rouen, y estando esperando pasaje en Rouen cayó malo. Y estando así enfermo, lo supo el peregrino por una carta suya, y viniéronle deseos de irle a visitar y cuidar, pensando también que en aquella conjunción le podría ganar para que, dejando el mundo, se entregase del todo al servicio de Dios. Y para poder conseguir esto, le venía deseo de andar aquellas 28 leguas que hay de París a Rouen, a pie. 24 Autobiografía, N. 83-84. Descalzo, sin comer ni beber, y haciendo sobre esto oración, se sentía muy temeroso. Al fin se fue a Santo Domingo, y allí se resolvió a anclar al modo sobredicho, y habiendo ya pasado aquel gran temor que tenía de tentar a Dios. Al día siguiente, la mañana que había de partir, se levantó al amanecer, y comenzándose a vestir, le vino tanto temor, que casi le parecía no poder vestirse. Todavía con aquella repugnancia salió de casa y hasta de la ciudad antes que fuese bien de día. Pero el temor le duraba todavía y le duró hasta Argenteuil, que es un castillo a 2 leguas de París hacia Rouen, donde se dice que está la vestidura de nuestro Señor. Pasando aquel castillo con aquel trabajo espiritual, subiendo a un alto, le comenzó a pasar aquella cosa, y le vino una grande consolación y esfuerzo espiritual con tanta alegría que comenzó a gritar por aquellos campos y hablar con Dios, etc. Y se albergó aquella noche con un pobre mendigo en un hospital, habiendo caminado aquel día 14 leguas, el día siguiente fue a albergarse en un pajar, el tercer día fue a Rouen, todo este tiempo sin comer ni beber, y descalzo, como había determinado. En Rouen consoló al enfermo, y le ayudó a ponerlo en una nave para ir a España, y le dio cartas, dirigiéndole a los compañeros que estaban en Salamanca, es decir, Calixto, Cáceres y Arteaga. 25. Seleccionado por la experiencia, no quiso Ignacio comprometer más sus estudios por el afán de aprovechar a los demás. En comenzando el curso de filosofía, entró, dice, con el propósito de conservar a aquellos que tenían propósito de servir al Señor, pero sin ir más adelante a buscar otros, a fin de poder más cómodamente estudiar. 26. De aquí nació la siguiente norma: los ministerios espirituales de conversaciones y ejercicios se intensificaban durante las vacaciones, y aflojaban mientras duraba el curso, y según este compás andaban. 25 Autobiografía, N. 79. 26 y vid, N. 82. También las persecuciones. Díjole una vez el doctor Frago que se maravillaba cómo andaba quieto, sin que nadie le molestase, y él respondió: la causa es porque yo no hablo a nadie de las cosas de Dios, pero acabado el curso tornaremos a lo acostumbrado. 27. Veamos algún ejemplo de ello contando por él mismo. Venido, dice, de Flandes la primera vez, empezó más intensamente que solía a darse a conversaciones espirituales y daba casi a un mismo tiempo ejercicios a 3, a saber, a Peralta, y al bachiller Castro, que estaba en Sorbona, y a un vizcaíno que estaba en Santa Bárbara, por nombre Amador. Estos hicieron grandes mutaciones, y luego dieron todo lo que tenían a pobres, aun los libros, y empezaron a pedir limosna por París, y íronse a posar en el hospital de San Jaques, a donde antes estaba el peregrino, y de donde ya era salido por las causas arriba dichas.
Hizo esto grande alboroto en la universidad por ser los primeros personas señaladas y muy conocidas. Y luego los españoles comenzaron a dar batalla a los dos maestros, y no pudiéndolos vencer con muchas razones y persuasiones a que viniesen a la universidad, se fueron un día muchos con mano armada y los sacaron del hospital. Y trayéndolos a la universidad, se vinieron a concretar en esto, que después que hubiesen acabado sus estudios, entonces llevasen adelante sus propósitos. Una libra bachiller Castro después vino a España y predicó en Burgos algún tiempo y se puso fraile Cartujo en Valencia. Peralta se partió para Jerusalén a pie y peregrinando. De esta manera fue tomado en Italia por un capitán, su pariente, el cual tuvo medio con que le llevó al Papa, y hizo que le mandase que se tornase para España. Estas cosas no pasaron luego, sino algunos años después. Levantáronse en París grandes murmuraciones, máxime entre españoles contra el peregrino, y nuestro maestro Gobea, diciendo que había hecho loco a 27 y vid, n. 82. Amador, que estaba en su colegio, se determinó y lo dijo, la primera vez que viniese a Santa Bárbara le haría dar una sala por seductor de estudiantes. 28. Nada más dice Ignacio, pero el P. Rivadeneira nos dice lo que era dar una sala, es decir, azotar públicamente con varas a los estudiantes malhechores. Y como realmente dicho rector de Santa Bárbara tenía ya reunidos a todos los maestros y estudiantes y preparadas las varas para ejecutarlo, Ignacio llega al colegio y se encuentra con este espectáculo. El primer impulso fue de ir a la pública vergüenza y dolor por amor a Jesucristo con gran gozo de su alma, pero reflexionando después el daño que esto causaría en sus espirituales compañeros, se determinó de presentarse al doctor Gobea, rogándole que reflexionase sobre ello. Quedó convencido el rector, y la cosa no pasó del espectáculo. Cuenta también el P. Rivadeneira que, conociendo Ignacio a un hombre que llevaba mala vida, y sabiendo que había de pasar por un camino, cerca del cual estaba un estanque helado, porque era tiempo de invierno, metióse Ignacio Eji el agua hasta el cuello, y al pasar aquel desdichado le exhortó a dejar sus malas andanzas, diciéndole que por él hacía aquella durísima penitencia. Volvió aquel pobre pecador y mudó de vida. Había también en aquella ciudad un sacerdote religioso de vida muy estragada y muy enemigo de Ignacio, el cual, por lo mismo, tenía hechas muchas tentativas para llevarlo a Dios, pero siempre inútilmente. Por fin inventó esta santa estratagema, un domingo fue a comulgar a una iglesia que estaba cerca de la casa donde aquel desdichado vivía, y, como de paso, entra en aquella su casa y le pide le oiga en confesión. Hallóle aún en cama, y muy perturbado de ver lo que le pedía, pero en fin no supo cómo negarse. Después de las faltas ordinarias, dícele Ignacio que desea acusarse también de algunos pecados de la vida pasada, y empieza a llorarlos con tanta contrición, que el confesor quedó juntamente admirado y 28 Autobiografía, n. 77 y 78.